Vamos a comenzar. Gracias por vuestra paciencia, porque ya sabéis que los medios técnicos ayudan, pero a veces bueno, pues tenemos estas dificultades y las asumimos. Doy las gracias al profesor Edward Baker por estar aquí presente. Él está en Estados Unidos, es muy temprano allí, pero quería escuchar el taller. Entonces, tengo que explicar en qué consiste este taller. A ver, el primer día yo os hablé de este libro, que es Kiosk Literature of Silver Age Spain. En este libro también hablaba en la comida con algunas compañeras. Hay 8 capítulos de investigadores españoles y hasta 15, es decir, otros 7 que son investigadores ingleses. Y este libro no está traducido. En algún momento quizá podemos pensar en traducirlo, me gusta decirlo por si hay alguna oportunidad de hacerlo entre los asistentes. Bien, en este libro había un capítulo de quien estáis viendo en pantalla, que es Edward Baker, que es a él le gusta decir que es un independent scholar, es decir, de momento no está vinculado a ninguna universidad. Y hay un capítulo relativamente corto que se llama Reading and the Street, es decir, leyendo y la calle, ¿no? Y es un capítulo que a mí me gustó mucho porque es un inventario de kioscos, de dónde estaban los kioscos de lectura en la Edad de Plata en Madrid, y a través de la geolocalización de dónde estaban los kioscos de lectura podemos saber a dónde iba la gente a comprar sus libros, ¿no? Cuando yo estuve pensando sobre esto, pensé que podíamos trazar una evolución de la cultura a través de dónde estaban geolocalizados los kioscos. Que lo que voy a poner como ejemplo no quiere decir que sea así, pero creo que es un poco lo que yo esperaba de esta investigación, y es pensar que en Madrid del siglo XIX la cultura madrileña giraba en torno a la calle de Alcalá en el siglo XIX, mientras que cuando empieza la Edad de Plata, que es cuando empieza a construirse la Gran Vía, pues posiblemente, si vamos geolocalizando los kioscos, nos podemos ir dando cuenta de cómo la cultura va evolucionando de unos espacios a otros espacios, ¿no? Ese es el objetivo. En este capítulo, Edward Baker, hizo una labor ingente de investigación en el Archivo de Madrid, el Archivo Histórico de Madrid, donde, si vais, hay material suficiente en el que aparecen las cuotas que los kioscos pagaban al ayuntamiento para poder tener un kiosco, ¿de acuerdo? Gracias a esa documentación podemos tener un registro de dónde se pusieron los kioscos de lectura. El kiosco en sí, por lo que yo he podido investigar, porque también estuve un verano yendo al archivo y consultando más información, el kiosco de la Edad de Plata de lectura evoluciona desde los kioscos de viandas, es decir, los kioscos donde la gente cuando salía iba a comprarse pues refresco o algún aperitivo, algún bocadillo, quiero pensar, ¿no? Entonces, esa es la evolución del siglo XIX a después, cuando empieza la prensa, digamos que la prensa va entrando a los kioscos en la calle, ¿no? Lo que publica en este artículo es solamente los espacios de 1911. Y todo esto yo se lo fui contando al grupo de investigación y después entró Carmen. Carmen se interesó mucho por el tema porque estaba haciendo una tesis sobre el siglo XIX, le interesó esta geolocalización, y lo que nos proponemos ahora en los próximos años es sacar más información del archivo histórico y ver cómo han ido evolucionando el kiosco con los datos que tenemos desde 1850 a 1936 o 39. Detrás de esto, como podéis imaginar, hay una tesis doctoral que, bueno, yo creo que a lo mejor Carmen se atreve a hacer,
en algún momento, y cuando programamos este seminario nos pareció interesante compartir con vosotros esta iniciativa. También para que veáis que los estudios tradicionales que se basan en libros, pues también las herramientas digitales nos pueden ayudar a comprender de otra manera los datos que vamos manejando y que ya tenemos publicados en papel. Él llegó a publicar un mapa de dónde estaban los kioscos, todos los tipos de kioscos que él iba catalogando, lo publicó en un mapa, pero es un mapa analógico. Entonces, lo que ha hecho Pablo es, con las herramientas digitales, tratar de geolocalizar en un mapa real de la época esos kioscos de lectura. No tengo que decir nada más porque no tenemos tiempo. Edward, es tu turno. Hace cosa de 10 años me metí de la villa con el propósito de hacer un caso por completo, porque no había una documentación en el archivo suficiente para armar un libro. Documento del año 1911 que daba una visión enormemente útil porque era una visión, y ese es el documento que tiene una presencia del profesor Romero. El objetivo fue, bueno, un contraste entre nuestra cotidianidad y la realidad social, digamos así, de los kioscos de aquella época. Nuestra cotidianidad es muy clara y muy sencilla. Nos levantamos, bajamos a la calle, acudimos al próximo y compramos prensa. A partir de ahí subimos al trabajo o nos metimos en el café más próximo y leemos lo que hemos comprado. La realidad del kiosco, la realidad social del kiosco es complejo y absolutamente fascinante. Porque había este documento se inscribe en un proceso de modernización y modernización de la capital de España. Quise señalar sobre todo en primer lugar la modernización. En primer lugar, un hecho demográfico importantísimo. Es que a partir de aproximadamente 1920 hay un saldo positivo de nacimientos frente a defunciones. Y en segundo lugar, un hecho para la cultura absolutamente capital. En los 20 años de la guerra se triplica, ni más ni menos, se triplica el número de los estudiantes inscritos en el bachillerato a nivel nacional. Entonces, esa triplicación de los que estudian el bachillerato es caladero de lectores, ¿no? Y ese caladero de lectores está presente en el surgimiento de ese fenómeno cultural absolutamente fascinante que es de colecciones semanales de novelas, ¿verdad? A partir de ahí
El resto del artículo tiene carácter muy empírico de los emplazamientos de los cuerpos y un poco de explicación de esos emplazamientos. Y a partir de ahí, bueno, eso es lo que yo hice y a partir de ahí basta demostrar cómo funciona la geolocalización y nada, voy a ver si aprendo cosas. Yo creo que voy a aprender muchas cosas. Carmen, pues empieza. Sí, bueno, voy a intentar ser muy concreta para dejarle a Pablo la mayor cantidad de tiempo posible. Y bueno, mi función era un poco introducir en por qué estábamos, y además te agradezco mucho, Dolores, que hicieras un hueco en la programación del taller para considerar este dato, esta posibilidad de este taller, porque son herramientas muy útiles en el tipo de estudios que nos ocupa, del que venimos hablando durante toda la jornada, durante todo el seminario. Bueno, no descubro el Mediterráneo, sí recuerdo que si estamos hablando de historia, las coordenadas espaciotemporales pues son vitales. Pero es que además el fenómeno, si recordamos lo que intentaba decirnos el profesor Baker y lo que nos ha contado esta mañana el profesor Martínez Martín en relación a una realidad compleja, un fenómeno cultural que tiene muchas aristas, que es un fenómeno que tiene una fuerte relación con el espacio urbano. En concreto, el trabajo que hizo el profesor Baker es una verdadera joya, porque geolocaliza, concreta, busca una evidencia de un fenómeno y una hipótesis que nosotros tenemos. Y es la extensión de la aparición de nuevos canales de venta y la extensión de esa literatura popular entre colectivos cada vez más amplios. Para contrastar esa hipótesis se necesitan datos. En la historiografía todos trabajamos así. Los datos, el indicador que identificó el profesor Baker es buenísimo, los kioscos. Bien, necesitamos utilizar unas herramientas con potencia de procesamiento para hacer el análisis que proponía esta mañana el profesor Martínez Martín. ¿Y cómo lo hacemos? En primer lugar, tampoco descubro el Mediterráneo, supongo esta diapositiva en la que podéis sustituir Madrid moderno por lo que intentaba decirnos el profesor Baker, que como veis ha empezado su comunicación hablando de la palabra, ha utilizado la palabra modernización. Y os recuerdo que esta mañana el profesor Martínez Martín insistió varias veces en la modernización como término que tiene un significado de un proceso que tiene muchísimas aristas. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer con herramientas de geolocalización para estudiar este problema? Bien, lo que hizo el profesor Baker, como estaba comentando antes Dolores, fue ubicar en un mapa los kioscos de diferente tipología. Había kioscos que eran kioscos de prensa, donde podemos presuponer que se vendían novelas, y también había kioscos de golosinas, de flores. La hipótesis es que esa tipología de kioscos van creciendo y además cada vez hay más kioscos. Esto podemos ubicarlo en el mapa. Hasta aquí la novedad no es ninguna, porque esto lo hemos hecho los historiadores toda la vida. Pero el interés no está únicamente en saber cómo evolucionan si en el siguiente corte temporal que hagamos, pongamos por ejemplo 1929, cuando ya la Gran Vía, las obras de la Gran Vía están mucho más avanzadas, cuando Madrid ya es el proceso de modernización y de segregación espacial se ha consolidado, donde encontramos una Gran Vía con comercios, con empresas, con gente que tiene un trasiego, que cogen el tranvía, que cogen el metro. Si nosotros hacemos ese corte y luego hacemos un último corte, pongamos en el año 36, después de las políticas educativas de la Segunda República, donde han aumentado los niveles de alfabetización. Si hacemos ese corte y utilizamos una herramienta de este tipo, podemos ver gráficamente cómo va evolucionando la ubicación en el espacio de este fenómeno. Si hay más kioscos, si cambia la tipología, si van cambiando, como es la hipótesis de Dolores, ya no están tanto en la calle Alcalá, en el Prado Reconeto, sino que se han movido, por ejemplo, hacia la Gran Vía. Bien, eso es un estudio válido y es la primera fase, de hecho, de lo que nos gustaría hacer para continuar el fabuloso trabajo que hizo en su momento el profesor Baker. Pero podemos hacer mucho más con estas herramientas. Si tenemos un kiosco, nos interesa no solamente saber dónde está el kiosco, nos interesa conocer los variables espaciales. Es decir, queremos saber si hay cerca bocas de metro, queremos saber si pasa el tranvía, queremos saber si hay empresas, queremos saber qué datos demográficos, cuánta gente vive en ese distrito. También queremos saber cuál es el nivel socioeconómico de los habitantes de ese distrito, porque estamos
persiguiendo la idea de ver indicadores que nos hablen sobre la oferta y la demanda. Y necesitamos datos. Esos datos son datos, por eso decimos que son datos geolocalizados. No son porcentajes abstractos de los niveles de alfabetización en Madrid, son datos concretos del distrito. Esto no lo podemos hacer, todas estas variables combinadas y comparadas es algo que no es viable hacer por medios manuales. Necesitamos estas herramientas, pero es mucho más que una cuestión cosmética. Es una cuestión de nuevas técnicas de análisis. Sin detenerme mucho, simplemente vimos, y además os agradecemos mucho que contestaráis al formulario que os enviamos. Era un poco por saber, pues sí, por no aburriros contando cosas que ya sabíais. Buena parte de los que habéis contestado al formulario habéis dicho que no estáis familiarizados con estos temas, por eso si veis que digo algo así muy obvio, por favor disculpadme. Bueno, estos sistemas muy altos, en un nivel así muy genérico, funcionan con tres realidades. Por un lado, no tiene sentido complicarnos la vida por el mero hecho de utilizar una herramienta informática. Las herramientas están a nuestro servicio, no al revés. Entonces tenemos que ver qué estudio nos proponemos hacer, qué nivel de análisis y complejidad de análisis espacial necesitamos para decidir usar la cajita que está a la izquierda. Las herramientas sí, son sistemas de información geográfica. Una vez que he decidido qué herramienta tiene la funcionalidad que yo necesito para hacer esas comparativas más o menos profundas, necesito utilizar unos mapas. En ese sentido tengo que tomar una decisión. ¿Me vale un mapa actual o necesito un mapa de época? Por ejemplo, en el caso de los kioscos, muchas calles han desaparecido porque el listado del profesor Baker es de 1911. A continuación hubo cambios en la Gran Vía, muchas calles desaparecieron, entonces no podemos ubicarlo en un mapa actual. Y tenemos que ser precisos. Y aquí engancho con la comunicación de esta mañana de Diana, cuando hablaba de la importancia y la fiabilidad de los datos. Entonces, para estar seguros de que el punto que estamos localizando está bien, pues necesitamos un mapa del momento. Tenemos que tomar esa decisión, porque hay muchos tipos de investigación que podemos hacer, muchas clases de proyectos de investigación que podemos realizar en historia cultural. Y después de tomar esta decisión, necesito un mapa moderno, no necesito un mapa moderno, esto va a estar complicado, porque voy a tener que comparar varios mapas. La tercera decisión es en la que estamos todos familiarizados, de dónde tengo los datos. En ese sentido, lo único es lo que vosotros sabéis, no nos valen datos sesgados. O tenemos todos los datos o cambiamos el alcance de nuestro estudio, porque si no, no es que la conclusión esté sesgada, es que es errónea. Necesitamos ir a fuentes que sean fiables y que nos faciliten los datos. En este sentido, ¿qué os voy a poner que no sepáis? Pues el laboratorio, por ejemplo, de datos abiertos de Biblioteca Nacional. En teoría, debería ser uno de los repositorios de referencia para el tipo de estudios que podemos hacer nosotros. O, por ejemplo, la Biblioteca Digital de Mosime, donde en buena parte han capturado esos datos, pero además tienen otras fuentes y las han filtrado. Tenemos los datos adaptados a nuestra necesidad. O, por ejemplo, pues a lo mejor necesitamos un recolector de datos en abierto, como pueda ser Europeana o Hispana, no sé si conocéis estos repositorios, que lo que hacen es capturar datos de diferentes tipologías y ofrecernos una información mucho más completa. Todo depende de los objetivos y de las preguntas que hagamos en nuestra investigación. O, por ejemplo, si nos interesa más el mundo de la edición, seguramente nos interese consultar portales como el IRED, el portal de editoriales de editores iberoamericanos y españoles del siglo XIX al XXI. En cualquier caso, una vez que hemos tomado esa decisión, insisto un poco en el concepto básico, y ya sabemos qué funcionalidad necesitamos en el SIG. El SIG hay muchísimas herramientas, desde un Google Maps, el que estamos acostumbrados a usar y usamos a diario, pues hay una aplicación que es muy fácil de usar y a lo mejor no necesitamos complicarnos la vida, o sí. Una vez que hemos decidido las funcionalidades que necesitamos y la complejidad de datos espaciales que vamos a manejar, y este es el segundo concepto que veis en pantalla, el concepto de IDE, la infraestructura de datos espaciales. Estos IDE son infraestructuras muy complejas con datos geolocalizados, datos de todo tipo que podemos necesitar en nuestra investigación, datos que proceden del INE, datos demográficos, datos socioeconómicos, y la gracia de esos datos es que están geolocalizados y podemos cargarlos en una herramienta para procesar con ellos y sacar conclusiones. Yo os he puesto aquí simplemente dos ejemplos. Pues un proyecto, por ejemplo, los IDEs pueden ser locales, nacionales o internacionales. Os he puesto un ejemplo de un IDE local de Madrid, que es una infraestructura en la que empezó a trabajar el CSIC, o por ejemplo el IDE que hemos utilizado Pablo y yo para geolocalizar los kioscos para preparar el material para este seminario, que es el IDE
del Instituto Geográfico Nacional, que además tiene muchísimas prestaciones. Nos ofrece una cosa que se llama servicios WMS, es decir, servicios web de mapas. Vamos a poder importar un mapa, vamos a tener un montón de mapas históricos, vamos a poder elegir el mapa que podamos, cargarlo en nuestra herramienta y poder ubicar los puntos del listado del profesor Baker y de los listados que nosotros consigamos de años posteriores. En ese sentido, vamos a crear, y es un término que mencionó Diana esta mañana, no sé si recordáis, en la diapositiva, en una de las diapositivas de Diana aparecía el término dataset. Eso es una colección de datos. Nosotros vamos a determinar qué datos necesitamos. Con esto que os acabo de contar de una forma tan rudimentaria, a lo que quiero llegar es a que puede haber diferentes tipos de proyectos que queramos abordar con estas herramientas en el ámbito de la historia cultural. Por ejemplo, un proyecto muy sencillo que tiene la Biblioteca Nacional, que es el mapa de semblanzas de autoras españolas. Ellos han hecho un volcado del catálogo a la categoría género, donde tienen definidos hombres y mujeres, han filtrado por mujeres y además han seleccionado, porque ellos tienen muchísimos datos en su catálogo de autoridades, no necesitan todos los datos, han seleccionado lo que les interesaba. Su objetivo era mostrar las autoras organizadas cronológicamente y por su profesión. Entonces ellos han seleccionado en los datos que tienen el dato de la autora, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y profesión. No sé si se ve bien en las capas. El siguiente concepto es el que acabo de mencionar, el concepto de capa. En este caso, lo que quería hacer la Biblioteca Nacional, claro, han utilizado, como veis, la herramienta de Google Maps. Esto es muy sencillo de hacer. La carga de datos se hace con un fichero CSV, un fichero ofimático que todos podemos generar. Y entonces hacen la carga, claro, en la limitación de Google Maps, aparte de que no va a tener mucha capacidad de análisis, es que la variable cronología, y recordad que nosotros tenemos las coordenadas espacio y tiempo, claro, no me la está aportando, más allá que como un metadato. Así que ellos han montado las capas por siglo XIX, todas las autoras organizadas por su profesión. Siglo XX, las autoras organizadas, entonces están haciendo la carga continuamente. ¿Qué ventajas tiene respecto a que yo coja un mapa de papel y empiezo a pintar? Bueno, la ventaja que tiene es que es mucho más cómodo, que me lo localiza automáticamente cuando ponga que una autora ha nacido en Córdoba, me lo va a situar. Y bueno, que me va a permitir además cierta manipulación gráfica, ¿no? Para identificar los escritoras voy a poner un libro abierto, traductoras voy a poner otro símbolo. Bueno, ¿cuándo voy a utilizar esto? Hombre, sobre todo cuando tenga una finalidad docente o divulgativa. Como veis, en el caso de la Biblioteca Nacional, bueno, pues era una forma de permitir acceder a su catálogo de una manera georreferenciada muy rudimentaria. O una cosa importante es que yo desde cada una de las autoras, como veis aquí, puedo generar hiperenlaces, incluir una foto, incluir un texto o referenciar a una web externa. En el caso de la Biblioteca Nacional, pues referenciar a la entrada del catálogo. Este mismo planteamiento lo han seguido, por ejemplo, el portal del que os hablaba antes, el IRED. En este caso su filosofía era otra, no les interesaba tanto la variable cronológica como mostrar toda la actividad que desarrollan en todos los grupos de investigación que están vinculados al portal. Como veis, el concepto capa es esta agrupación mayor. Ellos han organizado por actividad, digamos que es un criterio temático. Han dicho, bueno, todos los proyectos de investigación voy a listarlos y además voy a permitir el acceso a su página web. Todos los proyectos de innovación docente voy a listarlos y luego, por ejemplo, ellos tienen un catálogo de muchos contenidos bibliográficos, incluso tienen un contenido muy interesante que es la memoria de la edición española, que son fuentes orales, entrevistas a editores. Entonces, en una de estas capas, que justo no es la que he cogido en pantalla, pues lo que puedes hacer, tienes todos los editores que han sido entrevistados y desde el propio link pues accedes a la entrevista. Y las fortalezas y debilidades, las que acabamos de comentar, ¿no? Son, como veis, estas son cosas muy rudimentarias, pues que a lo mejor lo que yo me propongo hacer tampoco necesito más prestaciones. Un paso más es que queramos hacer algo un poco más historiado, por ejemplo, un itinerario literario. En el ejemplo que tenéis en pantalla han utilizado otra herramienta distinta. ArcGIS es una de las herramientas de georreferenciación más potentes del mercado, el fabricante es Esri, y es una herramienta que no es gratuita, tiene licenciamiento, pero la versión online es gratuita. Y es muy útil para hacer este tipo de cosas, itinerarios.
En este caso, por ejemplo, pues es una actividad didáctica que han hecho en un instituto con estudiantes de secundaria, entonces les han propuesto, han elegido una serie de novelas cuya trama se desarrolla en Londres y le han pedido a los estudiantes que geolocalicen los puntos que se mencionan en la trama y luego además sitúen cada novela a un polígono para situar. Como veis, también es muy sencillo, pero bueno, tiene muchas prestaciones en el sentido de que es muy visual. Nos está permitiendo hacer algo más que Google Maps. Claro, vamos a dar un paso más y utilizar la misma herramienta. Me quedo con ArcGIS Online, que me ha convencido, y puedo hacer una página web muy potente. En este caso, el proyecto que os traigo es la Cartoteca Biográfica de Autores Europeos, Biomaps, que ha desarrollado el Laboratorio de Innovación en Humanidades Digitales de la UNED. La temática son rutas, como se ha puesto aquí, rutas y lugares que han marcado vida y obra de autores clásicos y modernos. Bueno, os he puesto un ejemplo de uno de los autores, Carolina Coronado. He elegido todos los ejemplos de Extremadura en honor a Guadalupe. Como no está en honor a Guadalupe, la Universidad de Extremadura, todos los ejemplos elegidos son extremeños, salvo el siguiente. Bueno, como veis en este caso, tengo una prestación que yo no tenía en Google Maps. Si os dais cuenta, he cargado dos mapas. Aquí estoy utilizando un mapa actual y aquí hemos cargado un mapa histórico. Además, he podido añadir una explicación, ventanas emergentes con imágenes y contexto. Hiperenlaces también. Hiperenlaces internos y hiperenlaces externos. Si os fijáis en esta captura de pantalla, que es la visión global del proyecto, donde cada capa que ellos han organizado es por idiomas. A nosotros en el castellano corresponde el color rojo. Si yo voy al detalle y me fijo aquí, anda, Emilia Pardo Bazán, y pulso, abro la ficha que se ha elaborado por esta autora. Y a partir de aquí estoy incluyendo, esto también estaba y no he preparado, veis que aquí hay una línea de tiempo, porque es uno de los metadatos que yo he utilizado cuando he cargado la información. He asociado una serie de puntos a un momento, esas coordenadas espacio-temporales que os decía antes. En este caso, yo he generado una página con esas... el yo es majestático. Hemos generado una página con esos hitos cronológicos y además estamos remitiendo a fuentes externas de cualquier tipo. En este caso, a la biblioteca virtual Miguel de Cervantes o a un vídeo que ha elaborado la propia UNED. Si os dais cuenta, todavía no hemos empezado a analizar. Estamos utilizando con una visión un poco más fines docentes o fines, pero a lo mejor es suficiente para lo que yo quiero hacer en mi proyecto. Pero ahora imaginaos que no me interesa tanto hacer una página web. Lo que quiero es realizar un conteo estadístico. Supongamos que yo lo que quiero hacer es analizar el impacto de un autor determinado, su obra o las referencias a su obra. No me importa tanto que aparezca en el mapa determinados puntos, pero sí que de una visión yo sepa quién tiene impacto y dónde. En este caso yo podría utilizar esta herramienta, dicho en casticio, Daria de GeoBrowser o GeoBrowser. Esta herramienta es, como veis, no sé si os estoy liando muy de risa, esta herramienta ya es otra liga. Fijaos en los detalles. Aquí estoy pudiendo cargar varios mapas, pero no el que yo quiera. Ellos están utilizando una cartografía de OpenStreetMap, que es un proyecto colaborativo, en el que hay una serie de mapas cargados actuales e históricos. Si a mí me valen estos mapas, perfecto, puedo utilizarlo. Pero si no me valen, por ejemplo, para los kioscos, no nos valdría porque necesitamos un mapa lo más cerca posible de 1911 y no lo hay, entonces no puedo cargarlo. Pero me va a servir para otras cosas. Por ejemplo, en este caso, el profesor Calvotello está coordinando este proyecto de la infraestructura de Daria y él ha aprobado pues, un ejercicio como el que os comentaba. Quiero ver el impacto de la obra de, por ejemplo, Sor Juana Inés de la Cruz. Sus obras, donde se han publicado y quién las ha mencionado. En este caso, se han introducido, este es el concepto de dataset, la colección de datos, que como veis es una base de datos, con una serie de campos relevantes para mi análisis. Y en este caso, bueno, pues tenemos gráficamente representado dónde hay más impacto en la obra. Pero además tengo también la variable cronológica. Tengo los años, porque es uno de los datos que yo estoy manejando, tengo los años en los que ese impacto es mayor. Y además tengo la ventaja de que puedo compartir esta información
información, porque podemos entrar en esta herramienta y podemos añadir una columna porque hemos encontrado una fuente de datos nueva. Y podemos generar esto que se llama ciencia colaborativa. Pero incluso yo podría descargarme este fichero y subirlo a otra herramienta, porque me interesa utilizar otra herramienta por las prestaciones que me dé. En este sentido, por ejemplo, con el caso de Memosine, la biblioteca digital, la otra edad de plata del grupo Loeb. Hay un montón de colecciones en las cuales ya están filtrados los datos. Imaginaos que, y sigo en honor a Guadalupe, quiero hacer un trabajo con autores extremeños. Claro, ya está filtrada la información de autores nacidos en Extremadura. Yo voy a seleccionar los datos de la fecha de nacimiento y el lugar de nacimiento. Y a continuación lo voy a subir en la herramienta que acabáis de ver. Yo podría hacer algo parecido, podría ver dónde estos autores o sus obras, dónde se publican, dentro de Extremadura, fuera de Extremadura, en qué momento han tenido más repercusión, en qué años. Podría hacer ese tipo de análisis. En relación a la colección de literatura de kiosco que tiene la biblioteca de Memosine, yo también podría hacer un estudio parecido. A pesar de que la mayor lugar de publicación preferente de estas colecciones que hemos estado revisando es Madrid y Barcelona, pero no únicamente. Y esto quiero asegurarme, y además quiero ver la evolución en el tiempo. Así que me puedo descargar los datos de las distintas colecciones, fecha de inicio y fin, y además lugar de publicación. Puedo cargarlo en la herramienta que acabáis de ver y entonces veré cuál es la proyección y el impacto de estas colecciones. En este estudio me va a servir la herramienta que acabamos de ver, pero yo voy a volver al listado del profesor Baker. Porque claro, el listado del profesor Baker me permite hacer un análisis muchísimo más complejo. Y ahora engancho con lo que nos comentaba esta mañana el profesor Martínez Martín. Insisto, lo que os comentaba al principio de la sesión. Me interesa no solamente ver la evolución de los kioscos y la naturaleza de esos kioscos, su tipología. Me interesa también ver cómo van ocupando espacios en la ciudad, cómo se va transformando. Pero en línea con lo que intentaba decirnos el profesor Baker, que le habíamos recortado, él estaba hablando no tanto de un proceso de urbanismo como de vida urbana. Es decir, trasiego de gentes que van y vienen, que se han trasladado, que viven fuera, que viven en el extrarradio, que van a trabajar a las horas de la Gran Vía, que cogen el metro, que salen del metro, que hay un kiosco. Porque yo tengo la hipótesis de que los kioscos están cerca del metro. Claro, estas cosas hay que comprobarlas. Entonces, utilizar una herramienta como es el caso de QGIS y utilizar un IDE como los datos que nos ofrece el Instituto Cartográfico Nacional significa que podemos cargar mapas de época, para ser precisos en las ubicaciones, datos demográficos, de manera que cada uno de los kioscos podemos analizar, donde vemos que hay muchos kioscos, el distrito donde vemos que hay muchos kioscos, podemos analizar los datos, niveles de alfabetización, situación socioeconómica, número de habitantes, empresas, bocas de metro, apeaderos de tranvía, y entonces el análisis ya es mucho más profundo y ya puedo comprender ese fenómeno de los kioscos como evidencia de un cambio que se está produciendo en hábitos de lectura y también en nuevos canales de venta. Y bueno, y la utilidad de este tipo de herramientas, como os decía, es que, si solamente es para terminar diciendo que no aportan, lo que aportan es continuar trabajos que se han hecho antes. Sin el trabajo del profesor Baker probablemente no se nos habría ocurrido hacer nada de esto. Es fundamental continuar el trabajo y reutilizarlo. Y lo que nosotros consigamos hacer, que lo reutilicen otros equipos de trabajo, es la filosofía. Y ahora es cuando le toca ya a Pablo hacer el taller de verdad. Pablo, ¿nos escuchas? Aquí, perfectamente. Espera, que te ponemos todo esto. El taller tenéis, os hemos enviado los enlaces. Los documentos están subidos a un repositorio, que es el repositorio de Claria Comunidad de Madrid, que es un nodo que tenemos para apoyar a los proyectos que quieren utilizar recursos digitales. Entonces, si tenéis en algún momento algún proyecto y os podemos dar apoyo, el nodo está en la Universidad Complutense, da servicio a investigadores de las 6 universidades públicas de Madrid y está en el edificio de enfrente, ¿vale? Si lo necesitáis en algún momento, pues entrad en contacto conmigo y yo os pongo en contacto, ¿vale? Pablo, comparte tu pantalla si quieres. Sí. Voy a compartir toda la pantalla. No, si tú quieres,
añadir algo a lo que yo acabo de afirmar. Aquí No, el no, bosque... ha sido perfecto. Tiene una introducción perfecta ahora para el taller y ver la herramienta de QGIS. Se comparte, ¿verdad? Se ve toda la pantalla con el software. Espera, que ponga toda la pantalla. Quita el chat. Ahora, Ahora, mejor. sí. Ya lo vemos mejor. Sí. Vale. Me voy a bajar. Vale, pues en el tiempo restante ya del taller yo voy a presentar la herramienta QGIS. QGIS, que es este software que muestro en la pantalla, sí, es yo creo que el software más usado de análisis SIGES. Es un software libre, es un software gratuito que sirve para realizar análisis espaciales y cartografía. He empezado con esta visión ya del mapa realizado, ya con simbología y tal, aunque luego voy a mostrar cómo se crea un nuevo proyecto, para explicar qué es un SIG. El SIG es un modelo, es una extracción, vamos a decir, de la realidad a un modelo digital, donde esta realidad se simplifica a través de una serie de, vamos a decir, de símbolos, de iconos, con la información espacial, es decir, una información de una localización, de una posición y otra información relacionada con ese elemento de interés. En este caso, y que se organiza eso, espacialmente y temáticamente. Aquí por capas, yo tengo aquí cargadas en el proyecto varias capas, en este caso, este plano no se ve, me refiero que está debajo, un plano histórico de Madrid de 1910 y la capa de kioscos, representada por categorías de la tipología de kioscos. Pero yo se puede cargar mucha más información, con la gracia de que se representa en la posición que le corresponde espacialmente. Funciona a través de un sistema de coordenadas donde cada punto está referido a este sistema y, por tanto, va a tener una posición única. Y a partir de ahí puede realizar análisis o mediciones y el programa va a poder trabajar con él. En este caso, por ejemplo, una medición. La gracia es que yo puedo superponer capas, como en este caso he hecho, a modo de como si fuese unas capas de papel cebolla que pongo una encima de otra y entonces puedo ver las capas inferiores. Como en este caso pues, he cargado una capa de tranvías, el caso que comentabais, ¿no? Por ejemplo, la localización de los kioscos. Se ve que prácticamente todos están localizados en la cercanía, sí, o en la misma calle donde pasan los tranvías. Son muy pocos los kioscos, ¿no? Que se localizan en calles que no tienen donde no pasa este medio de transporte. La información que yo puedo presentar, en este caso va a ser principalmente lo que se utiliza para estos objetivos, va a ser información vectorial, es decir, información que se representa bien por puntos, bien por líneas o bien por polígonos. En este caso cargo una capa de edificios de interés, edificios que se han sacado de este plano de Facundo Cañada y que se han categorizado aquí por colores y por tipología del edificio. En este caso está representada por polígonos, como veis, igual el color representa una tipología. Estas capas, a ver si puedo, aquí, y la acoplo. Todas estas capas, me refiero, se basan en la misma idea siempre, que es importante para estructurar la información. Tenemos, por un lado, la información gráfica, en este caso el punto, y por otro lado, la información alfanumérica, la información tanto cuantitativa como cualitativa referida a ese elemento que abstraigo de la realidad, como es el kiosco, que lo represento con un punto, pero que tiene una información, me refiero. En este caso, por ejemplo, he seleccionado ese punto que representa a un kiosco fechado en 1911, que se encuentra en el distrito Inclusa, que de tipología, de estas 4 tipologías, está clasificado como periódicos, es decir, un kiosco de venta de periódicos, que recojo el titular del kiosco, su ubicación y el canon, en este caso con 2 campos, uno textual y otro numérico que voy a tener como numérico para poder, por ejemplo, calcular estadísticas. Esta información es la que yo represento posteriormente aquí de forma gráfica. En este caso se representa la tipología. Tengo 4 tipologías, vuelvo a la capa, a la base de datos de toda la capa,
que son creo que 78 kioscos, 78 puntos hay, y todos ellos con su información. En este caso se presenta por una simbología, la tipología del kiosco. Y yo puedo representar cualquier información recogida en esta tabla, como por ejemplo puedo presentar el canon, el impuesto que pagan. Tengo aquí una capa, aquí está. En este caso, por tamaño del círculo, igual del kiosco, ¿no? El punto representa el kiosco, a mayor tamaño del círculo, mayor canon. Más canon paga ese puesto. Entonces, la gracia del SIG es que yo puedo cargar aquí un montón de información, siempre referida al espacio, información espacial, y a partir de el conjunto de capas, de una visualización del conjunto, hacer estos análisis. El software, la interfaz del software, tiene esta ventana donde se cargan las capas, donde visualizan, una ventana de capas donde yo puedo organizarlas, puedo cambiar su posición. Si la cambio esta, por ejemplo, aquí abajo no la voy a visualizar porque queda por debajo. La subo o apagar y encender. Me refiero a visualizar, me refiero a apagar y encender la visualización. En este caso, por ejemplo, aquí un plano de Facundo Cañada que es de 1900 o el que he usado ahora de 1910. Y como veis siempre en la misma posición, es casi el mismo mapa, me refiero a la posición de Madrid, claro, es la misma porque está referida a este sistema, un sistema de coordenadas que hace que cada punto sea único. Me refiero, pues si no sería un caso, no podría funcionar para realizar estos análisis espaciales. El software también presenta una ventana de navegador donde puedo conectar el software con los directorios o las carpetas de mi ordenador. Un menú de herramientas donde puedo ya a partir de ahí realizar los distintos análisis espaciales que quiera o de simplificación de una geometría, análisis de posición, etcétera. Y una serie de iconos que me permiten hacer, son vínculos rápidos a distintas herramientas, como puede ser unas herramientas, me refiero visuales, que simplemente sean de hacer zoom, de moverse entre pestañas, de selección. En este caso selecciono, me refiero de selección espacial, como antes he realizado, de toda la base de datos. Yo puedo seleccionar información espacialmente, como he realizado. He seleccionado en este caso 13 kioscos que, por ejemplo, me podrían interesar, porque me interesan los kioscos que están cercanos aquí, por ejemplo, a la plaza de Cibeles. Con ellos exportar simplemente esa parte de toda la base de datos que tenga, por lo que se me refiere como a modo de ejemplo, o también realizar una selección temática. En este caso, selecciono también, por ejemplo, a partir de la información que tengo almacenada en esa base de datos. Como puede ser la tipología, quiero seleccionar únicamente los kioscos que venden periódicos. Del conjunto, aunque estaban aquí seleccionados con este color azulito, cuando hago una selección se seleccionan con esta azul más brillante. El conjunto, que creo que era, ya no me acuerdo, 78, 31 kioscos de esos 78 se dedican a la venta de periódicos. Igual, y esta capa ya de todo el conjunto de base de datos podría exportarla y sacar con ella una nueva capa. Voy a pasar a continuación a mostrar cómo se crea un proyecto de cero. Esta es la ventana del software de QGIS cuando se abre de cero. Voy a iniciar un proyecto nuevo. Cuando se crea un proyecto, lo que es importante es crear una carpeta específica para el proyecto. Y en este caso la he creado aquí en el escritorio, se va a llamar taller. QGIS. Y dar a ese nuevo proyecto la vinculación a esa carpeta para que yo todas las capas que suba a esa carpeta sean las que utilice en el proyecto y todas las nuevas capas de información o de salidas de mapas se vayan a esa carpeta para no llenar el ordenador de igual información que luego no sé dónde está o se pierde. En este caso la tiene en el escritorio y taller.
toda esta información que ahora aquí estoy mostrando el proceso que incluye en el manual de usuario y que se explica de forma mucho más detallada, simplemente para ver el proceso en algún elemento que pueda ser como más difícil o más confuso. Pero en el manual queda todo, yo creo que muy detallado, con capturas y señalando aquellas zonas en las que hay que seleccionar el conjunto de herramientas. Y una vez que he seleccionado eso, le doy el título, vamos a ver eso así. Y las unidades. Okay. Vale, una vez que yo le creo, se acaba de crear aquí una carpeta, que es la carpeta del proyecto, en este caso, que siempre se ilumina de color verde. En este caso va a estar vacía. Aquí. A ver si lo puedo minimizar aquí. Voy a crear una capa, en este caso de información, para crearla. Aquí, con el botón derecho selecciono, voy a nueva y elijo un archivo save. Estos archivos son los archivos vectoriales que aquí he mostrado, que en este caso tengo estos primeros. El mapa es un archivo de otra tipología, es un archivo de raster, que si yo acerco, lo que veo es el píxel. En los archivos vectoriales son archivos de geometría, como en este caso el punto, la línea o el polígono. Yo por mucho que acerque el punto, va a seguir ahí. Es un archivo de otro tipo, es un archivo vectorial que en este caso lo que me permite es vincular un símbolo a una base de datos organizada en columnas de información, en columnas con una tipología de información diferente y creando distintas filas según elementos gráficos que vaya añadiendo, en este caso puntos. Elijo aquí. Y que es un fichero que podemos subir en cualquier formato, el formato de datos. Que puede ser un Excel o un CSV. Eso es, sí. Me refiero, yo puedo, toda la información que luego tenga, por ejemplo, unas coordenadas, como puede ser un fichero de Excel, un fichero CSV en el que yo tenga luego dos columnas con las coordenadas, con sus coordenadas, sí, yo puedo pasar al software ese archivo de texto, ese archivo, por ejemplo, CSV, para crear con él un archivo save. En este caso, donde ya me geolocalizaría toda la información que tiene ese archivo de texto. Y aquí estoy mostrando cómo crearlo de cero para pasar la información que, por ejemplo, tendríamos de los kioscos aquí en un archivo Excel que se ha recogido en este caso en el archivo que recogió el profesor Baker, y a partir de este Excel lo que yo voy a crear es ese save. Vale. Y aquí, bueno, me deja por ejemplo, ya el resto de los campos, pero lo creo después para verlo. Yo creo el archivo, que no he puesto nombre, bueno, se ha quedado como nueva capa. No pasa nada. El archivo que lo creo y está vacío, me refiero. No tiene, es un archivo de puntos, porque le he dicho que es un archivo de puntos y aquí me lo muestra, pero está vacío. El otro paso es cargar un servicio de mapas web. En el manual, en la página 8 creo, sí, se indica cómo añadir un servicio de mapa web. Los mapas web, en este caso, como ha explicado Carmen, los cogimos de la IDE, del Instituto Geográfico Nacional, porque tiene un apartado de planos de Madrid. Tiene mucho, todos estos son servicios de mapas web o mapas web teselados que el resultado es el mismo, son enlaces. Yo lo voy a abrir, es una cosa incomprensible, me refiero, sí, un repositorio, me refiero en este caso, llamo un repositorio donde tienen todos estos planos en este caso, y lo que permite al software es visualizarlos sin tenerlo descargado, simplemente a través de la conexión web. A ver, aquí. Que lo que voy a hacer es copiarlo para ver cómo se crea. Me refiero, copio el vínculo, este vínculo que hay aquí, que es esta dirección que hay abierto. Y aquí en este apartado del panel de navegador, que es donde yo he accedido a esa carpeta que he creado en el escritorio, aparece la pestaña de servicios de WMS, de los servicios de mapas web.
la conexión, pongo planos de Madrid, aunque es un nombre que ya le tengo, entonces me va a decir, pero no pasa nada, le sobrescribo. Si no me visualiza. Sí, sobrescribo. Y en este caso yo tengo muchos otros servicios de mapa web subidos, pero en este caso de mapas de Madrid me abre y me deja cargar todos estos. Como en otro caso, yo puedo cargar aquí el mapa de Núñez Granés de 1910, que ahora se visualizará también un poco. De manera, Pablo, cuando nosotros busquemos uno de los kioscos de una calle que ya no existe, cargamos un mapa de la época y entonces nos es más fácil encontrar en la calle. Si lo estuviéramos haciendo con un mapa actual nos volveríamos locos. Sí, pero sí podemos coger los puntos que hemos localizado y pintarlos sobre un mapa actual. Eso sí podemos hacerlo. Pero ese procedimiento de localizar cada punto es para lo que se utiliza esto, ¿no? Sí, claro, eso es. Claro, porque las calles, aparte de que han podido desaparecer, también han podido cambiar de nombre. Y en ese caso, como lo que vamos a buscar esa información de 1911, lo mejor es tener, claro, un callejero de la época. Se ha ido el mapa, está aquí, a ver. Ahora están los dos, como veis, está el de Facundo Cañada y el de Núñez Granés. Ambos nos sirven. Ambos nos sirven porque recogen tanto el nombre de la calle, recogen la información del callejero, el nombre de la calle como la dirección postal. Si me acerco, por ejemplo, para ver aquí, tiene marcado el nombre, en este caso el 7, o a ver aquí la Plaza del Callao. Se marca aquí el número del 42 al 64, aquí en esta calle, el 21, me refiero, tiene una información que nos puede servir. Por eso cargo el servicio de mapa web exacto, para buscar la localización que tenemos en este caso en esta base de datos del Excel. Voy a hacer el ejercicio de geolocalizar estos tres casos, estos tres primeros kioscos. Ya tengo como la información del callejero que voy a emplear, que son estos dos mapas, y la capa de puntos, que está vacía. Para modificar estas capas, lo primero que tengo que hacer es editar activar la edición. En este caso es el icono del lápiz, que puedo hacer tanto desde esta tabla de atributos como desde los iconos rápidos. Una vez que lo activo, se iluminan nuevos campos. Para organizar la información, son campos. Igual que en el Excel tengo toda la información organizada en distintos campos, en el campo de distrito, de tipología, de titular. Voy a crear esos mismos campos aquí en la tabla de atributos de CIF. Doy a este icono amarillo que es de crear un campo, por ejemplo el nombre que es el distrito, que es un campo de texto. Puede elegir distintos tipos de campos, campos numéricos sin decimales, campos numéricos con decimales, campos de texto y campos de fecha. En este caso, elijo un campo de texto para el distrito. Voy a elegir también, por ejemplo, la tipología, que es otro campo de texto. Y voy a añadir un campo de numérico, por ejemplo, de número decimal, porque tiene decimales para el canon. Sí, perfecto, 10 y 3 de precisión en los decimales, vale. Así hasta se añaden igual, todos los campos se añaden igual, pueden añadir también el SA1 igual de ubicación, etc. Vale, y como veis se van añadiendo estos campos en la base de datos de la capa, en este caso vacío porque todavía no he añadido ningún punto. Cierro. Me voy al primer kiosco. En este caso me dice que está en la ubicación en la calle Tudescos frente al 1. Primer tramo de la calle Tudescos con su punto en el arranque de la Plaza de Santo Domingo, que desapareció con la construcción de la Gran Vía. Un kiosco situado frente al número 1 y que todavía existe el primer tramo de la calle. Bueno, yo ya me he venido aquí a la Plaza de Santo Domingo y aquí se lee la calle Tudescos. Para añadir el punto, una vez que activo la edición, bueno, guardo la edición, sí, la activo de nuevo y aquí aparece ya el añadir puntos. Depende de si es un archivo de líneas, puntos o polígonos, pone añadir punto, añadir vértice. En el caso en el polígono dibujamos vértices, en la línea dibujamos sucesión de puntos y en un punto pues dibujamos un punto, claro. El ratón, como veis, ha cambiado de vía. En este caso yo ya me acerco a la zona y como era al principio de la calle,
con la Plaza de Santo Domingo, yo lo que hago es clicar. Clico, pongo el punto y se me abre el formulario de los campos que yo he creado en esta tabla de atributos. Siempre se me crea por defecto un ID, lo cual también es muy cómodo. Para lo posteriormente también, en este caso, identificar cada kiosco con un ID único. Porque el kiosco puede ser el mismo, pero, por ejemplo, cambiar de tipología o aparecer y desaparecer en el tiempo. Existe unos años, otros años el kiosco puede existir, pero está cerrado, no tiene función, y luego, por ejemplo, reabrir o cambiar de tipología, de ser un kiosco de estos de golosinas a pasar a periódicos. El kiosco, por ejemplo, en ese caso siempre va a tener el mismo ID, porque va a ser el mismo kiosco, pero la tipología va a cambiar. Entonces, a mí, por ejemplo, tener ese ID único me serviría para... Pablo, un momento. El ejemplo que está poniendo Pablo es por lo siguiente. Como queremos ver la evolución en diferentes fechas, tenemos la hipótesis de que puede cambiar. Entonces, por eso está comentando Pablo, podríamos haber cargado los datos automáticamente. O bien podemos escribirlos manualmente, depende de cuál sea la situación de nuestro proyecto. Él está explicando cómo lo haríamos manualmente y el caso que queremos hacer, que necesitamos tener, vamos a asociar además un color distinto a cada tipología de kioscos. De manera que lo vamos a ver luego cuando evolucione entre un año y otro, pues si el amarillo era kiosco de flores y el verde era kiosco de prensa, pues vamos a ver cómo va cambiando. O sea, el concepto es ese, no sé si... Los que Sí, no estáis familiarizados, sí, ¿no? igual yo me he explicado mal. No, perfecta el apunte. Claro, yo esta base de datos que yo la creo siempre con una función, con el objetivo de mi investigación, que puede cambiar, eso me refiero, puede ser diferente según los casos. En este caso, eso es. Yo he contado este ejemplo en el que adaptarlo al caso, por ejemplo, de ver la evolución de los kioscos. Pero puede cambiar, claro, pero la idea o la forma de pensar es esta base de datos, esta tabla de atributos, es como se llama, yo la tengo que diseñar, la tengo que pensar con el objetivo de mi investigación, con la pregunta a la que quiero responder con la investigación, eso es. Y en este caso, una forma de organizarla puede ser, por ejemplo, dar para cada kiosco, para cada localización, un ID único. Y luego ya añadir los distintos campos para calificar ese kiosco con lo que a mí me interese. Eso es. Vuelvo aquí al kiosco que no lo acabo de poner, pero sería la misma idea. Yo creo que pongo el ID, el distrito en el centro, la tipología, no me acuerdo, pero vamos a pasar informaciones de periódicos, el canon es 312,5, 312,5 y la ubicación que era tu textos. Bueno, aquí he tenido un error en el campo de ubicación porque le he puesto un máximo de caracteres y no me dejan decir más. Voy a poner Tudescos 1. Y la he añadido. Una vez que voy a falta, la he añadido, hablo de tabla de atributos y como ven se me ha rellenado. En este caso ya ese punto ya estaría. Quería otro para ver el ejemplo, me refiero para repetirlo. En este caso está en la Plaza de la Provincia, no tenemos número, pero ahora busco la Plaza de la Provincia y añado el centro y el 134,25. Plaza de la Provincia. Como veis, tengo aquí distintas herramientas para moverme por el mapa. Me refiero, tengo una herramienta de mano para arrastrar o podría volver a la selección o seguir aquí con la mira. Y justo en ese punto es donde a veces vamos a ver, porque nos ocurrió cuando estábamos localizando cada kiosco, había alguno que era complicado, entonces no lo encontrábamos a simple vista. Y lo buscábamos en otro mapa que es más detallado, el de Facundo Cañada. También el Instituto Geográfico Nacional tiene un visor, ¿verdad, Pablo? Que eso fue todo un descubrimiento para mí, cuando, claro, el visor te permite buscar direcciones actuales. Quiero decir con esto que la herramienta no es lo que te permite es utilizar las capas que tú necesites para que los datos tengan la máxima fiabilidad. Ese es el sentido de estas herramientas. Sí, en este visor que comenta Carmen es el visor IBPIX del Instituto Geográfico Nacional, donde efectivamente yo puedo buscar aquí una dirección actual, Plaza de la Provincia, en Madrid,
y ya me la selecciona A aquí lo con mejor el no sabemos dónde está la plaza de la provincia, entonces tenemos que buscarlo. Exacto, yo tampoco no lo sabíamos. Se parece aquí en la plaza que hay enfrente del Palacio de Santa Cruz, aquí al lado de la Plaza Mayor. Exacto. Este mismo visor lo que nos permite también es cargar servicios de mapa web. Yo aquí, antes lo he añadido, creo que se mantiene, lo cargo y veis, igual que me ha permitido la funcionalidad el QGIS, en este caso el visor del IGN, como la idea es que todos los productos que utilizas sean, me refiero, sean utilizables sin tener, por ejemplo, que pagar ARGIS, ¿no? En este caso han creado este visor, Iberpist, y han añadido esta funcionalidad. Cargo, por ejemplo, el mapa Facundo Cañada como tengo y ahora sí, se visualizará. Que por defecto no viene, pero debe ser funcionalidad. No sé si se recargará o no. Aquí está. Igual, con un mapa actual, esto también lo puede hacer en el QGIS, pero bueno, lo muestro aquí. Lo que puedes cambiar la transparencia, me refiero, si en algún sitio no lo reconozco, pero lo cambio, me refiero, como muestra ahora mismo un mapa actual, incluso puedo poner una imagen de satélite como la que me muestra Google Maps, pues también puedo ver un vídeo con esta transparencia. Vale, vuelvo aquí a para acabar de poner el punto. Plaza de la Provincia, 134,25, que hemos dicho que aparece, sí, Plaza de la Provincia. No tenemos la dirección, pero bueno, tenemos la plaza y a la escala que luego se van a visualizar todos, casi que nos da lo mismo localizar aquí el kiosco en esta fachada que en esta. Yo lo voy a poner ahora aquí, en este caso I2, también visito el centro, la tipología, óbicos, el plano 100, bueno, no me he quedado con el número 134,25. 5 y no. Esto me ha pasado a la hora de crear el campo, que la longitud del texto la he dejado por defecto y no me ha dejado añadir más. Sí, pero eso en el fondo es como si tuviéramos un fichero Excel o un Access o una base de datos. Esto es Esto es idéntico. una base de datos que tiene la misma lógica que cualquier otra herramienta que usemos. Eso es. Aquí en este caso la longitud que no me he dejado por 150 y ya está. Estaba simplemente en 11 caracteres, por eso no me deja de escribir mal. Pero exactamente, es una base de datos como cualquier otra y con la misma lógica. Vale, Pablo, pues, y para comprender la lógica 360 grados, sí. cuando nosotros hubiéramos localizado todo esto, nosotros podríamos exportar un fichero, que en este caso ya no es un fichero que yo podría subir en la herramienta de ArcGIS Web. Por ejemplo, imagínate que quiero hacer una página web, ¿verdad? Eso es. Sí, eso es. Y ahora mismo le voy a mostrar. Eso es, sí. Ahora que ya he creado esta capa que se llama Enularia, en nueva capa, claro, lo que se me ha creado en la carpeta que estaba vacía en principio de taller, perdón, aquí, es este conjunto de ficheros. Todo esto es un fichero save, que tiene como, normalmente creo que tiene entre 4 y 7, 4 y 8. El que se ejecuta es el SHP. Todo tiene que ir junto, porque si no, no funciona, eso sí. Pero todo esto es lo que luego puedo subir yo en ArcGIS Web, exacto. O en otro servicio que tiene el IGN, que se llama Signa. Y puedo subir todo esto y visualizarlo. En este De manera caso... que yo subo a ArcGIS Web y consigo una foto de uno de estos kioscos, estoy diciendo el ejemplo un poco por dar una idea de cómo podríamos trabajar con esto. Podríamos hacer una página, localizarlo, explicarlo, mostrar la foto, ir enriqueciendo el contenido. El concepto que explicaba esta mañana Diana, el concepto de enriquecer. Sí, o como los ejemplos que has mostrado, exactamente. Esta capa se puede subir en ArcGIS Online, por ejemplo, o cualquier otro servicio de mapas online y efectivamente se puede añadir y funciona de la misma manera, con un campo, este mismo me refiero, en el que se crearía aquí un campo que fuese el de imagen, donde se guarda la información de imagen, un campo de texto donde se añade pues, el relato que se quiera mostrar, un campo que sea simplemente el URL. De tal forma, yo ahora aquí voy a hacer un ejemplo que es más o menos lo cómo funcionaría. Hacer la petición de la información de ese elemento, me saldría, como has mostrado también las imágenes, un pop-up o una ventanita con la información que yo quisiera, como por ejemplo, me puede decir la tipología, quién era el titular, el canon, y si yo pongo, por ejemplo, desde esa idea de relato, pues el textito con una imagen, una URL. Pero sería eso mismo, una petición desde la parte gráfica a la parte alfanumérica. Sí.
Todo eso dentro de este archivo, eso es. Pero sí, el archivo que se crea es este, son todos estos, exacto, donde tenemos la DBF, que es la base de datos, la PRJ, que es el que tiene la proyección y por tanto esa posición, el SHP, que es el que se ejecuta. Todo esto es el archivo que se crea, es archivo C, que es un archivo vectorial, es archivo de puntos. Vale, y ahora aquí, ya que he mostrado cómo se dibujan, aquí no se ven porque tiene casi el mismo color, pero yo puedo añadir luego la simbología, voy a añadir un poco más grande, simplemente para que se vea que se ha creado. Ahí están los 2 puntos. Claro, igual que se añaden esos puntos, al final luego se llega hasta los 70 y de selecciono. 76 creo que eran. En ese ejercicio, claro, de búsqueda de la ubicación. Y una vez que se crea simplemente para dar salida, por ejemplo, en este caso estaría el mapa online. Yo aquí lo que he mostrado luego, que muestro en el PDF, es cómo dar la salida en lo que puede ser, por ejemplo, un PDF o una imagen, el diseño del mapa. Y lo voy a mostrar para mostrar todo el PDF completo, toda la actividad del PDF completa. Como he mostrado al principio, la parte gráfica va vinculada a la información que tengo en esa base de datos. Y aquí tengo representada la tipología. En una puede elegir si es por un símbolo único, la categoría o una gradación. Aquí tengo la categoría. Y simplemente lo que le he puesto son colorines. Otra información que yo le puedo mostrar, me refiero que se puede visualizar con esto, es, como has mostrado, como habéis mencionado, el ejemplo de ver una evolución temporal. Yo aquí he preparado este archivo, que es un archivo con información inventada. Me refiero en un supuesto, por ejemplo, de que se llegase a la identificación de los kioscos, y yo he puesto aquí desde fechas iniciales, la primera en 1911, y una fecha de final, bueno, 1975, simplemente para ver cómo se organiza, en este caso, la información, que es esa información temporal. Igual, como si el kiosco, en este caso, existiese, por ejemplo, desde 1900, estuviese localizado de 1911 a 1975. Yo esta información también luego la puedo representar una vez que se tiene para todos los kioscos. Y es, por ejemplo, en hacer una visión. Me refiero, yo me voy a acercar aquí a una zona y le voy a dar una animación. Entonces los kioscos, como la veis, no sé si se llega a ver en qué puntos van apareciendo, desapareciendo. ¿Veis que se ha movido, que ha puesto, luego se puede hacer, ahí es donde tiene sentido temas de diseño, para que se vea bien, pues se puede poner en 3D, se puede hacer una imagen gráfica, ya más allá de la cuestión cosmética, de ver, ¡ay, qué chulo que se mueve! No, hombre, es que tiene un sentido cuando se hace una serie temporal bien pensado, los objetivos de nuestra investigación y bien implementado, es cuando se van viendo y se van poniendo otras variables espaciales, lo que comentábamos antes, ¿no? Es cuando se comprende, anda, pues han transformado la ubicación de los kioscos. Esta visión y este análisis manualmente es muy difícil hacerlo. Sí. Eso es. Y que en esa misma idea, claro, yo aquí luego puedo hacer me refiero como cualquier otra base de datos, luego hacer una selección por periodos de tiempo, lo que sea, o mezclar esa información efectivamente con otros elementos por aquí, por ejemplo, de la ciudad, como mostrar aquí la capa de tranvías, simplemente. Y ya Sí, tú has subido la capa de tranvías, por poner un ejemplo, pero podrías haber subido los datos demográficos que haya por distrito, que a lo mejor ya existen y podemos cargarlos o tenemos que introducirlos nosotros buscando en el INE. Pero claro, la cuestión es que podemos cargarlo. Eso es. De hecho, no lo sé si, por ejemplo, en el caso del IE Madrid, este que has mostrado, puede tener una capa. Sí. No, parece que demográfica, no sé si en otro ejemplo tendrá No, porque distribución. tendría que ser una serie histórica. Seguramente tengamos que cargarlo desde el proyecto del CSIC que enseñé antes. Sí que tenían esa intención de ir cargando datos históricos. Sí, en este caso aquí que tienen distribución de mortalidad. La cuestión es que realmente sea fiable, que sea el Instituto Cartográfico Nacional o que sea el Instituto de Estadística, no datos. No, exacto. En este caso, bueno, va a tardar en visualizar, pero el ejemplo sería en este caso porque igual un VMS que sería tasa de mortalidad. Pero si la información fuese
Simplemente Sí, la información del padrón, me refiero cuánta gente vive en este caso por distrito, pues sería esta idea, sería esta a nivel representación. económico o alguna... Sí, Eso es, te lo quito. Vale, sí. Igualmente se pueden cargar los espacios, por ejemplo, bibliotecas, claro, librerías, salones de fiesta, exacto. cines. Todo ahí es donde, por lo que insistíamos al principio, en que es muy importante tener claro cuáles son mis preguntas de investigación. Esto es una investigación como otra cualquiera, o sea, nos planteamos la misma metodología que en cualquier trabajo que abordemos. Lo primero es la pregunta, la relevancia de la pregunta y la relevancia de la fuente para responder a la pregunta. Y otra cosa, Esta herramienta me permite hacer un análisis más exacto, pero el resto del procedimiento es el mismo. Y otra cosa que voy viendo aquí, muchas gracias Pablo, soy Dolores, ya te voy a ir cortando para darte un poquito de respiro. Muchas gracias por el trabajo que has hecho porque, a ver, es muy exhaustivo, a veces vemos un mapa y nos parece simplemente bonito y ya está, pero detrás de esos mapas y de esas visualizaciones que nos abren los ojos hay un montón de trabajo que creo que académicamente no está puesto en valor. Entonces, mi interés también está en poner en valor como resultado de la investigación ese trabajo de programar herramientas informáticas y otra cosa que para mí me ha abierto los ojos y que tenemos que insistir es que a nivel europeo ahora hay una normativa de ciencia en abierto, ¿no? Y cuando decimos ciencia en abierto, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a que los datos con los que trabajamos tienen que estar en abierto. Y tal y como Pablo ha demostrado, él accediendo a las instituciones nacionales, podemos cargar el mapa que nosotros queremos. Esos son datos en abiertos que las instituciones tienen obligación de poner en abiertos. Son los IDEs famosos, que estos, claro, los que os hablaba antes, las instituciones, los infraestructuras de datos espaciales. Esto es muy importante. Y luego hemos visto también cómo se descarga la demografía y automáticamente aparece en el mapa porque las instituciones oficiales tienen obligación de poner sus datos en abierto, igual que Data BNE, que también tiene datos en abierto. Entonces, yo también aquí, no sé quién me está escuchando, pero hay mucha reticencia en los proyectos de investigación que se hacen en las universidades de poner los datos de investigación en abierto, porque se piensa que una vez que nosotros nos ha costado tanto buscar estos datos y ahora ponerlos en abierto, yo creo que es fundamental entender el ciclo de la vida de los datos. Porque si no ponemos los datos en abierto, cuando se termina un proyecto, se muere. Entonces, si los datos, o sea, además eso ya por normativa, vamos a tener que poner datos en abiertos para que otros los reutilicen. Dicho esto, lo que es importante también es citar bien las fuentes donde esos datos están en abierto, que todavía no tenemos unos estándares. No sé si Diana está aquí todavía. Estoy. ¿Estás de acuerdo, Diana, con que esto es así, ¿no? Que no tenemos unos estándares para citar los datos. Los datos de Demoscene en nuestra biblioteca están en abierto. Y en el repositorio que lo pusimos de Nodo vienen el número de descargas que esos datos en abierto se han hecho, ¿no? Y hay, imagínate, desde la última vez que lo vi había como 34 descargas de datos. Pero yo no tengo constancia que nadie haya reutilizado esos datos. Entonces, me parece que hay una pena, que es una pena que no se citen las fuentes de datos en abierto, porque cuesta mucho ponerlo. Y porque no tiene sentido, además, o sea, estos proyectos es toda una filosofía. Cuando hablamos de humanidades digitales, no estamos hablando de una cuestión cosmética. O sea, estamos hablando de otra manera de trabajar. Antes hablabas tú de proyectos interdisciplinares. Es imprescindible. El enfoque tiene que tener el investigador en su disciplina y en su trabajo de investigación. Los datos, por ejemplo, nosotros, si os habéis fijado en la carátula de la presentación, había un mapa que hemos generado a partir de los datos del profesor Baker. Evidentemente, ese mapa no se puede difundir por ningún sitio si no pone abajo fuente, profesor Baker y la publicación exacta. Si nosotros cargamos más datos, esto supone un trabajo, porque claro, hay datos que, como habéis visto y os ha enseñado Pablo, podemos cargar automáticamente. Pero hay otros que no. El listado del profesor Baker tuvimos que teclearlo a mano y cargarlo punto a punto. No pasa nada, se llama ciencia en abierto y colaboración. Porque a lo mejor si hay alguien en otro lugar que está haciendo lo mismo que yo,
en el año 29, pues a lo mejor podemos colaborar y ganamos los dos. Es que a lo mejor su investigación no tiene nada que ver con la mía. Es que si, por ejemplo, nosotros cargamos datos, los datos que comentabas de librerías, eso supone un esfuerzo tremendo porque seguro que ese dato no está. Claro, la gracia de hacer ciencia sumando consiste en que si, por ejemplo, Pablo, te canso y entre los dos nos subimos toda la librería de Madrid, hombre, lo vamos a pasar mal de mal. Pero el siguiente ya tiene ganado un punto. A mí me gustaría mucho que además nos pasaran, por ejemplo, las bibliotecas. Entonces todos ganamos. O las editoriales. O las editoriales, efectivamente. Datos existen muchos, pero es fundamental la fiabilidad de los datos. Como decía Diana, hay un punto de error, pero hay que tener cuidado, porque si los datos no son correctos de entrada, no hay punto de error. Es que está distorsionada la información, las conclusiones. Sí. Sí, Diana. Pablo, ¿se te había quedado en el tintero algo importante que quizás tendríamos que hacer para hacernos una idea? No, ¿verdad? No, el resto además, que fue el proceso explicado en el manual, era mostrar, por si alguna cosa, me refiero, desde el PNL no se entendía bien, mostrar el proceso simplemente y sobre todo ver la estructura del dato en un archivo un archivo vectorial, como si fuera parte de la naturaleza que leemos siempre y luego detrás de una base de datos, cómo se relacionan los dos, como yo puedo mostrar uno en otro. Cuando quieras, Diana. Sí. No, solo quería añadir alguna información más. En nuestro caso, nosotros hemos publicado los datos en Cora. ¿Ahora se escucha? Sí, perdón. Hemos publicado los datos en Cora, que es un repositorio de datos de investigación en Cataluña, y eso también hace que nuestros datos estén vinculados a otros repositorios posibles. Para la gente que son un poco más techy, también GitHub también es un buen lugar para poderlos poner, pero yo aconsejo que la gente que trabajamos en la academia los pongamos en repositorios que puedan ser públicos, en nuestro caso como Cora. Y en este caso, y ahora estaba viendo, porque justamente nos estamos colgando, lo que os he enseñado hoy todavía no está porque es el dataset más grande que tenemos y nos lleva un poquito más de trabajo. Pero, por ejemplo, este dataset, el último que colgamos, que tiene que ver con el Instituto Internacional de Cooperación Intelectual, tiene DOI, entonces, pues, además puede ser bien citado, y hay información sobre, obviamente, los autores, qué rol ha tenido cada persona en la creación y construcción de este dataset, el contacto, la descripción del dataset, hasta dónde está limpio y está no. O sea, en este caso sí que sí los datos están limpios, pero podría ser que muchos de los datos, los que os he enseñado hoy no, porque están limpios, pero tenemos una base de datos en SQL que es muchísimo más grande y que no están todos limpios, pero que es un trabajo que podría servir para otra persona y al final nuestra decisión ha sido que en principio los vamos a publicar también. Sí, además hay un tema de interoperabilidad que implica que determinados atributos se diseñen de la misma manera. ¿Os habéis fijado cuando estaba diseñando la base de datos Pablo, ha decidido si era un integer, si es un numérico? Bueno, estos detalles que nos sacan de quicio a la gente de letras, bueno, luego tiene su relevancia cuando intentamos comunicar dos sistemas, porque si el mismo campo, que es el mismo concepto, en un sitio lo define de una manera y en otro sitio de otra, es imposible que se hablen. No. Es verdad que ahí es el punto que dice, que mencionaba Dolores, que es importante tener unos estándares para interoperar sistemas y compartir información. Sí que están esos estándares, porque digamos que hay como una especie de fichero donde tú tienes que poner la información, pues la lengua del dataset, o sea, quién lo ha producido, pues eso, cuándo se ha recolectado, ¿no? Pues desde tal fecha a tal fecha, para que tú sepas que hasta esta fecha, es válido, pero a partir de toda la vida que se han utilizado en las bibliotecas y que ahora hay que utilizar en esto, pero que al final la filosofía es la misma. Sí, o sea que en principio, dependiendo de los repositorios, sí que hay estándares. Y luego la Unión Europea también tiene otro portal que se llama European Data, ¿no? data.europe.eu, y allí, por ejemplo, la Comisión Europea también recuerdo que nos anima a los investigadores RC a publicar nuestros datasets allí. Pero de momento nosotras hemos optado por publicarlos a través de Cora, que es el repositorio de la Generalitat y que nos permitía, pues eso, no estar en una red, también pensando en la preservación y en que está como en el lugar aparentemente
permite pues eso, más identificar. No sé si has escuchado algo, Pablo. No, no. No, Estábamos hablando de la interoperabilidad de los datos y de los estándares para compartir datos entre distintas instituciones. Y porque vosotros en la Autónoma, los datos, vosotros, bueno, Pablo pertenece a un grupo de investigación de historia urbana y además estás implicado en varios proyectos de geolocalización, has hecho además trabajos para el Ayuntamiento de Madrid. Los datos que compartís, ¿qué utilizáis? ¿GitHub? Bueno, ¿Qué en este caso, toda la información geográfica o estos datos, por ejemplo, el OMS, tal, la estructura de metadatos viene definida por ley. Me refiero, es como están obligados todos los organismos o quien quiera publicar un servicio de mapa web tal, los metadatos están ya regulados. Yo aquí no lo he abierto, pero cuando he cargado, por ejemplo, los servicios de mapas web, tiene un campo de información de metadatos que puedo mostrarlos si queréis, un poquito de estructura. Pero si vosotros queréis, en tu proyecto, queréis compartir una información, ¿dónde lo hacéis y cómo? ¿Seguís un estándar? Pues claro, es que en ese caso es muy difícil, me refiero. Esto es todo el plan de información que publica la administración y el publicar así con estas normas. Pero claro, la información del Instituto Geográfico del investigador habla de publicarlo existe, si yo no conozco ningún repositorio, bueno, sí se puede subir y poner, ya me refiero ya y la serie de metadatos para definirlo. Me refiero de el autor, la fecha, tal como viene, me refiero la descripción que entonces están incorporadas aquí. Yo no lo conozco, no lo sé. Más allá de esto de información de la administración que se publica, no conozco. Marta, ¿qué querías? Sí. Bueno, he estado siguiendo con mucho interés todo lo que habéis... Sí, ahora sí. Decía que, bueno, felicidades Pablo, me ha encantado la exposición, lo he seguido con mucho interés y quería compartir ahora otra experiencia porque, bueno, no domino la parte técnica, así que voy a intentar resumirlo, pero formo ahora parte de un equipo que dirige María Raba desde Santiago de Compostela, que estudia la inscripción en la memoria pública de los escritores, ¿no? Cómo los escritores se convierten en patrimonio. Nos centramos en 5 autores: Gertrudis Gómez Avellaneda, Emilia Pardo Bazán, Rosalía de Castro, Curros Enríquez y Gustavo Adolfo Bécquer. Y entonces estamos todavía en el proceso de construir una base de datos que estamos alimentando con información, callejero, monumentos, placas, casas natales, pero luego también, bueno, pues partituras, por ejemplo, cómo dan lugar los poemas o las obras literarias a una partitura, cómo se convierten en ficción en novelas, etcétera, etcétera. Uno de los resultados que se persiguen es hacer un atlas visual, ¿no? Con todo aquello que se puede geolocalizar, me ha salido la palabra, ¿no? Entonces, está, como digo, en proceso, por supuesto está todavía en abierto, pero en el último encuentro, 2 de las compañeras utilizaron ya una herramienta que no sé deciros bien, pero sé que entraron en contacto con la Universidad Pablo Olavide, donde se había desarrollado también una herramienta similar a la que Pablo estaba explicando. Ellas utilizaban Google Maps y habían construido una primera capa que era la del callejero, a nivel absolutamente mundial, de tal manera que habían buscado todas aquellas calles, plazas, rinconcitos en donde aparecía el nombre de cada uno de estos autores y habían comenzado ya con los monumentos, ¿no? Y realmente nos quedamos boquiabiertos, el resto del equipo, porque claro, los resultados eran maravillosos, porque ya de entrada, por ejemplo, Gustavo Adolfo Bécquer era el primero absoluto, porque tenía una enorme cantidad de plazas, calles en todo el mundo, era una cosa realmente insólita. Mientras que Rosalía de Castro o Curros Enríquez, que tienen muy poca relevancia en homenajes, sin embargo en Estados Unidos o en aquellos lugares donde la inmigración gallega, claro, llevó su concepto de nacionalismo, quedaban perfectamente enfrentados, ¿no? Entonces, bueno, me parece que son proyectos interesantísimos
Y bueno, cuando esto vaya avanzando os daré noticia, que como digo, la parte técnica para nada la controlo, pero desde luego los resultados están siendo... Has dicho, ¿no? Claro, a lo mejor podía, al cargar habrán conseguido los datos de callejeros y así se lo han volcado. Claro, Y por eso os digo que no puedo contar bien la parte técnica porque yo no lo he hecho. Hago otra sección y ayudo a alimentar la base de datos, ¿no? Pero los resultados primeros son absolutamente apabullantes, ¿no? Por lo mucho que enseñan, ¿no? Realmente acerca de la memoria pública, acerca de las estrategias de consumo literario, cómo se convierte en patrimonio nacional, europeo. Sí, hay gente que está haciendo estudios también de la relevancia de los médicos en el siglo XIX, en el callejero, también las placas, los famosos momentos en que se consolidara. Sí, hay muchos proyectos, es muy interesante. Ay, gracias por compartir Yo os daré más noticias la experiencia. cuando estén abiertos. Bueno, creo que, profesor Baker, yo no sé si nos ha escuchado algo. Profesor Baker, ¿nos escucha? Más o menos. Bueno, no podemos... Ahora le escuchamos. Es que es malísimo. Sí, la conexión, es verdad. Dale las gracias. Muchísimas gracias por conectarse y sobre todo muchísimas gracias por el trabajo que realizó y por su generosidad. Muchísimas gracias. Intentaremos continuarlo y tenerlo informado de cualquier avance que nosotros hagamos. Pero vamos, el trabajo inicial, el que tiene el valor fue la idea de identificar esos kioscos como fuentes y tener la paciencia de localizar la información de las fuentes primarias en el archivo de Villa, quiero recordar, ¿no? Muchas gracias. A ver si estamos a la altura de la investigación que usted realizó y somos capaces de continuarla y de tenerle informado. ¿Nos escucha? Bueno, vamos a... Pablo, muchísimas gracias por todo. Por tu manual, por tus maravillosos manuales, por tu charla y por todo. ¿Puedo compartir el Pablo, nos preguntan, yo entiendo que sí. Tu manual está a disposición de la comunidad científica, ¿no? Citando la autoría, por supuesto, pero por supuesto está para eso. Y se subió un repositorio, ¿no? Se subió a Zenodo. No sé si tenéis acceso todos. A través del correo. Sí, el correo. Y claro, por supuesto. A ver, es que esto lo tenéis en abierto, lo que ha hecho Pablo está en un repositorio europeo que se llama Zenodo, entonces es un enlace y lo podéis compartir porque es ciencia abierta, ¿no? Entonces podéis compartirlo lo que queráis. El ejemplo que él ha utilizado para explicar cada paso ha sido precisamente el trabajo que hemos hecho con los datos iniciales del profesor Baker. Entonces está explicado con capturas de pantalla, para que sea más fácil. Tenéis un manual de instalación para poderos descargar la herramienta e instalarla en vuestros equipos. Además es que seguís los pasos tal cual y os garantizo que se instala bien. Y luego, bueno, pues podéis seguir los pasos que se ha puesto él. Y nada, muchísimas gracias y creo que tenemos que pasar a la siguiente mesa, ¿verdad? Un aplauso, Pablo.